Día, nosotros somos el equipo número 2. Nuestro equipo está conformado por Liliana, Joel, Gabriel, Simón y un servidor. A nosotros nos tocó hablar del tema de historia de la computación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la computación. Vamos a hablar sobre la generación de cada una de las computadoras, cómo ha ido cambiando, cuál fue su inicio, por qué fue así, cuál fue su final y por qué es así, al igual de cómo son las computadoras actualmente. Hay ciertos momentos claves en los que el ingenio e inteligencia de ciertas personas, anudados a toda una situación social ideológica propia, les permiten percibir algo que nadie jamás había visto. En muchas ocasiones esta revolución en los conceptos viene acompañada de innovaciones, tecnologías que constituyen grandes saltos en el desarrollo de nuevos aparatos tecnológicos. De esta manera nos acompaña con que en general el avance científico tecnológico tiene dos tipos de etapas. En la primera surge una idea de descubrimiento innovador muy importante y en la segunda comprende los tiempos durante los cuales se maduran y establecen las ideas. Algunas de estas se transformaron de la siguiente manera. El ábaco para la calculadora mecánica. La primera tarjeta perforada para la máquina analítica de Babbage. Los pioneros de la computación fueron la computadora ABC, la Mark, la ENIAC, la EDVAC, los programas intérpretes, eh, las generaciones de la computadora fueron primera generación. De 1951 a 1958, la segunda generación de 1959 a 1964, la tercera generación de 1964 a 1971 y pues la tercera generación y cuarta de 1971 a la actualidad. Bueno, a mí me tocó explicar lo que es el ábaco. Nos dice que el ábaco fue uno de los primeros dispositivos mecánicos los cuales nos ayudaban a la realización de operaciones, como lo que son sumas y restas. Esto mediante bolitas de colores sobre varillas, que quiere decir que mediante estas bolitas podíamos sumar o restar cantidades. El ábaco era utilizado al principio de los tiempos y hasta ahora sigue siendo uno de los mejores elementos para contar. Creo que todos utilizamos un ábaco en lo que vendría siendo primaria. Creo que muchos pues lo utilizamos para la realización de operaciones. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal en 1623-1662, de Francia y de la Gottfried Wilhelm Wöhler Leibniz, 1646-1716, de Alemania. Con esta máquina los datos se representaban mediante las posiciones de los engranes y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a cómo leemos los números en cuentakilómetros de un automóvil. Esto quiere decir que la máquina era como se presenta aquí en la imagen. Es una máquina que, así como dice, en un automóvil va contando los números por puntos en kilometrajes. Bueno, entonces lo que dice es que la máquina, cuando le ibas escribiendo en estas pequeñas cintas, va poniendo sus números. Cada número es un código, cada código lleva una letra. Cada letra es la que se va transcribiendo por medio, como se utilizaba el fax, era por medio de eso que se hacían, pero por oficinas de correo.
Bueno, nos dice también que la primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge e ingeniero inglés en el siglo XIX. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para detectar sumas respectivas. Y esa es la máquina que podemos ver aquí en pantalla. Es igual una máquina muy diferente a la que tenemos nosotros hoy en día aquí en casa. Esta máquina era prácticamente un prototipo de una máquina de escribir, pero así igual era con cifras, con números para poderlas descifrar, pero no la podían descifrar todas las personas, sino solamente las que habían estudiado en ese tiempo, ya que en ese tiempo todavía no todos tenían la posibilidad de poder estudiar. Entonces, las operaciones a ejecutar por la unidad aritmética son almacenados en una tarjeta perforadora, y se estima que la máquina tardaría 1 segundo en realizar la suma y 1 minuto de una multiplicación. Bueno, les hablaré un poco sobre la máquina de Hollerith. En la década de 1880, la Oficina de Censo de los Estados Unidos deseaba agilizar el proceso de censo en 1890. Para llevar a cabo esta labor se contrató a Hernán Hollerith, un experto en estadística, que diseñara alguna técnica que pudiera acelerar el levantamiento y análisis de los datos obtenidos en el censo. Entre muchas cosas, Hollerith propuso la utilización de tarjetas en las que se perforarían los datos. Según este formato preestablecido, una vez perforadas las tarjetas, estas serían tabuladas y clasificadas por máquinas especiales. La idea de las tarjetas perforadas no fue original de Hollerith. Nos dice también que en 1994 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Este computador tardaba 6 segundos en realizar una multiplicación y 12 segundos en realizar una división. Este computador estaba basado en rieles, los cuales tenía aproximadamente 3.800 kilómetros de cable, con dimensiones de 17 metros de largo y 3 metros de alto, uno de profundidad, en la cual se hicieron mejoras sucesivas, obteniendo así el Mark II, Mark III y Mark IV. En 1947, en la Universidad de Pensilvania, se construyó la ENIAC, la calculadora numérica electrónica, que funcionaba con tubos al vacío. Los creadores fueron los ingenieros John Mauch y John Erck, y superó a la Mark por potencia de 1500 veces. En esta diapositiva nos dice sobre dos generaciones de computadoras. La primera, la EDVAC, dice que este es un nombre inglés. Dice Electronic Discrete Variable Atomic Computer. Dice que fue construida en la Universidad de Manchester, en Connecticut. Todo esto en Estados Unidos en la época de 1949. Y hay otra que se llama el UNIVAC. Esta fue la primera computadora diseñada y construida para un propósito no militar, ya que anteriormente las computadoras eran para propósitos militares,
y ya después se desarrolló para oficinas de censo en 1951 y empezaron a diseñar y construirlas en 1946. Como conclusión, vamos a ver la historia de las computadoras. La primera generación fue de 1951 a 1958. Esta era muy grande y utilizaba tubos. La segunda fue de 1958 a 1964. Ya era un poco más pequeña, pero tenía botones muy chiquitos. Ese era su detalle, porque tenía más botones y tenía uno que hacer el proceso con más funciones y era más pesado. La tercera generación fue de 1964 a 1971. Ya la computadora había cambiado. Utilizaban ya los microprocesadores. Ya la cuarta generación, igual, de 1971 a 1988. Utilizaba otros métodos, ya no como con microprocesadores. Ya le empezaban a meter más procesadores que pudieran hacer esto más fácil. Ya de 1983 al actual. ¿Por qué de 1983? Porque de esa fecha ya empezaban a hacer los cambios para una computadora de las actuales, pero todavía no llegaban a la conclusión de cómo. Entonces, a la actualidad ya cambió el proceso, ya no tenemos un procesador pequeño, ya los procesadores han sido más grandes. Esa sería la quinta y sexta generación. ¿Por qué? ¿Por qué la sexta? Porque en la sexta ya las computadoras ya no son tan grandes, ya son más pequeñas. También se pueden ver las tabletas. Y las computadoras, su cambio que van a tener próximamente va a ser que van a ser táctiles. Ya no van a ser como las conocemos actualmente. Y van a ser también en formas 3D.